Bienvenidos una vez más a este su espacio favorito, donde desmenuzamos todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un bombazo que va a explotar. Hoy, amigos, amigas, vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos en vilo, un rumor que ha estado circulando por todos lados, y que finalmente se ha confirmado. La noticia de Hande y Kerem. Y sí, amigos, no estoy hablando de una nueva serie, ni de un comercial, ni de un rumor sin fundamento. Estoy hablando de algo que nos tomó a todos por sorpresa. Sé que muchos de ustedes son fans de Hueso Colorado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, y que en la ficción, vivieron un romance que nos hizo suspirar a todos. ¿Pero qué pasó en la vida real? ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido? ¿Y por qué esta noticia es tan impactante? Pues prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo. Vamos a sumergirnos en los detalles de este acontecimiento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Vamos a analizar las razones, los rumores, las evidencias, y todo lo que se sabe hasta el momento. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión con mucho respeto, pero también con la sinceridad que nos caracteriza aquí en el canal. Así que si son nuevos por aquí y les gusta el chisme bueno, el análisis profundo y las noticias frescas, les invito a suscribirse al canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sean parte de esta gran familia. No se van a arrepentir. Y si ya son parte de la comunidad, muchas gracias por su apoyo. Comencemos. Para entender la magnitud de este impacto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de compartir set en Love is in the Air, iniciaron una relación sentimental que traspasó la pantalla. Durante un tiempo fueron la pareja soñada por muchos, guapos, talentosos, y con una química que se podía sentir a kilómetros de distancia. Sus salidas, sus publicaciones en redes sociales, todo era perfecto, todo era como un cuento de hadas moderno. Ese romance, alimentado por la magia de la serie, se convirtió en el foco de atención de los medios y de millones de seguidores. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, eran analizados al detalle. La complicidad entre Hande y Kerem era innegable, y su amor parecía florecer ante los ojos del mundo. Compartían momentos especiales, viajes, celebraciones, y la felicidad que irradiaban era contagiosa. Los fans se enamoraron de su historia, y soñaban con un futuro juntos para la pareja. Pero como suele suceder en este mundo de la fama, los cuentos de hadas a veces terminan. Después de un tiempo y aunque no hubo una explicación pública clara, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de la ruptura, por supuesto, fue un golpe para muchos fans, que veían en ellos a la pareja perfecta. Se especuló mucho sobre las razones, diferencias de agenda, presiones mediáticas, quizás desgaste natural. Nunca se supo la verdad completa. Las especulaciones y los rumores llenaron los titulares. Algunos decían que las agendas apretadas de ambos y las constantes exigencias de sus carreras profesionales habían dificultado mantener la relación. Otros apuntaban a las presiones mediáticas, al acoso constante de los paparazzi y a la exposición pública a la que estaban sometidos. Y por supuesto siempre existió la posibilidad de un desgaste natural, de que el amor, simplemente, se hubiese transformado. Lo cierto es que, sin importar las razones, la ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. El final de su relación, aunque doloroso, demostró la fragilidad del amor, incluso en las historias más perfectas. Los fans con el corazón roto solo podían desearles lo mejor a ambos y esperar que algún día encontrasen la felicidad que merecían. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande, por su parte, se mantuvo activa en el mundo de la actuación, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su carrera. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y películas, y conquistando a audiencias de todo el mundo. Kerem también siguió adelante trabajando en series, películas y explorando nuevos horizontes profesionales. Su carisma, su profesionalismo y su talento le permitieron seguir creciendo en su carrera. Se embarcó en nuevos proyectos, se reinventó y demostró ser un actor versátil y comprometido con su trabajo. La industria del entretenimiento turca y mundial seguía sus pasos con atención. Aunque cada uno tuvo sus propias relaciones, nunca dejaron de estar en el centro de atención, siempre generando interés en la prensa y en las redes sociales. Cada paso que daban, cada nuevo proyecto, cada nueva pareja,
eran objeto de especulaciones y análisis. El público, siempre ávido de noticias, no dejaba de seguir sus carreras y sus vidas personales. Y entonces llegamos al 8 de septiembre de 2025. La fecha en que la noticia explotó. La bomba que nadie esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues bien, la información que tenemos es la siguiente. Todo comenzó con una serie de fotos y vídeos filtrados en redes sociales. Imágenes tomadas al parecer de forma discreta, en las que se veía a Hande y Kerem juntos, en un lugar público. Al principio muchos pensaron que se trataba de un montaje, de un truco publicitario, o de un simple encuentro casual. Pero conforme las imágenes y los vídeos se multiplicaban, la evidencia se hizo más clara: Hande y Kerem efectivamente estaban juntos. Las primeras imágenes, borrosas y tomadas a distancia, mostraron a la pareja en un café, compartiendo risas y miradas cómplices. Luego aparecieron vídeos más claros, en los que se les veía caminando por la calle, tomados de la mano, y compartiendo gestos de afecto. La evidencia era contundente: Hande y Kerem estaban juntos, y su reencuentro parecía ir más allá de una simple amistad. Las fotos mostraban a la pareja en un ambiente relajado, compartiendo risas, miradas cómplices, y gestos que denotaban una cercanía que solo se tiene con alguien especial. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, comenzaron a investigar, a buscar fuentes y a recopilar información. Las especulaciones se multiplicaron, y las teorías sobre lo que estaba pasando se dispararon. ¿Se trataría de una reconciliación? ¿Habían decidido darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente eran amigos que se habían reencontrado? La respuesta en un principio fue incierta. Pero conforme pasaban los días, la información se iba filtrando. Lo que sabemos es que aparentemente Hande y Kerem han estado en contacto en los últimos meses. Se dice que después de un tiempo sin verse, decidieron retomar su amistad, y que poco a poco esa amistad se convirtió en algo más. Fuentes cercanas a la pareja han confirmado que ambos han madurado mucho, han aprendido de sus errores, y que quizás el tiempo y la distancia les han dado una nueva perspectiva sobre su relación. La noticia, como era de esperar, causó un revuelo monumental. Los fans enloquecieron de alegría, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, y los medios de comunicación no dejaron de hablar del tema. Era, sin duda, la noticia del momento. Las tendencias en redes sociales se dispararon, y el nombre de Hande y Kerem se mantuvo en boca de todos durante días. ¿Pero por qué es tan impactante? Pues bien, hay varias razones. Primero, porque muchos fans siempre soñaron con que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Para ellos su historia de amor en Love is in the Air nunca terminó, y esperaban, secretamente, que la realidad superara a la ficción. Su romance en la pantalla fue tan intenso y convincente, que muchos creían que su conexión trascendía la actuación. La idea de que pudieran tener una segunda oportunidad en la vida real les llenaba de esperanza y emoción. Segundo, porque la reconciliación de Hande y Kerem es una señal de que las segundas oportunidades existen, y de que el amor, a veces, puede vencer cualquier obstáculo. En un mundo donde las relaciones son efímeras y las rupturas son comunes, ver a dos personas que se dan una segunda oportunidad es, sin duda, algo inspirador. Es una lección de vida, que nos enseña que el amor verdadero puede ser resistente, y que el tiempo y la distancia pueden fortalecer los lazos en lugar de debilitarlos. Tercero, porque Hande y Kerem son dos figuras muy queridas y respetadas en el mundo del espectáculo. Su talento, su profesionalismo y su carisma los han convertido en ídolos para millones de personas. Verlos juntos de nuevo es, de alguna manera, una victoria para sus fans y una buena noticia para el mundo del entretenimiento. Es un triunfo del amor que demuestra que las segundas oportunidades a veces son posibles. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo va a evolucionar esta nueva etapa en la relación de Hande y Kerem? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos predecir es que su relación será objeto de un escrutinio constante. La prensa, los fans y las redes sociales estarán muy pendientes de cada uno de sus pasos. Tendrán que lidiar con la presión mediática, con los rumores y con las expectativas que genera su relación. Pero si algo hemos aprendido de Hande y Kerem, es que son personas fuertes, maduras, y que saben cómo manejar las situaciones difíciles.
Han demostrado resiliencia y profesionalismo a lo largo de sus carreras, y seguramente sabrán enfrentar los desafíos que conlleva esta nueva etapa. Esperamos que esta vez puedan disfrutar de su amor con tranquilidad y que puedan construir una relación sólida y duradera. Les deseamos lo mejor y les enviamos todas las buenas vibras. Anhelamos que encuentren la felicidad que merecen y que puedan construir un futuro juntos, lejos de las presiones y las expectativas. Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Ni entrevistas, ni comunicados, ni publicaciones en redes sociales. Pero las imágenes hablan por sí solas, y la información que tenemos es muy clara. Es posible que prefieran mantener su relación en privado, y protegerla de la incesante atención mediática. Respetamos esa decisión y les deseamos lo mejor. Es importante destacar que en este tipo de situaciones, es fundamental ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Entendemos que los fans quieren saber, que tienen curiosidad, y que quieren estar al tanto de todo. Pero también es importante respetar los tiempos y las decisiones de Hande y Kerem. Esperamos que la prensa y los medios de comunicación respeten su privacidad, y les den el espacio que necesitan para disfrutar de su relación. En cuanto a las posibles consecuencias profesionales, es probable que esta reconciliación tenga un impacto positivo en sus carreras. La pareja juntos siempre ha generado mucho interés, y esto podría abrirles nuevas puertas en el mundo de la publicidad, el cine y la televisión. Podrían protagonizar nuevos proyectos juntos, o ser imagen de importantes marcas. El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem tienen mucho talento, y que juntos pueden lograr grandes cosas. La química entre ellos, que cautivó a millones en Love is in the Air, podría ser un activo valioso para sus futuras colaboraciones. La noticia de Hande y Kerem, sin duda, ha sido un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Un evento que nos ha recordado que el amor, a veces, da segundas oportunidades, y que los finales felices, a veces, existen. Es una historia de esperanza y de superación, que nos inspira a creer en el amor y en la posibilidad de segundas oportunidades. Y así, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la impactante noticia de Hande y Kerem, hemos analizado las razones, los rumores, las evidencias y hemos dado nuestra opinión. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante, y que se hayan entretenido con todo este chismecito. Hemos intentado dar una visión completa y objetiva, sin caer en sensacionalismos. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final, por su tiempo y por su apoyo. Ustedes, la comunidad, son lo más importante de este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su apoyo constante y su participación activa son el motor que impulsa este espacio. Gracias por formar parte de esta familia. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están contentos con la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez sí funcionará su relación? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Quiero conocer sus opiniones, sus esperanzas y sus expectativas sobre esta nueva etapa en la historia de Hande y Kerem. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Prepárense porque seguiremos desmenuzando las noticias más relevantes y los chismes más jugosos. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.